Al oeste de Nevada, en Estados Unidos, se encuentra el antiguo lecho de un lago seco de 100 kilómetros cuadrados, conocido como el lago Humboldt, un lugar donde las condiciones climáticas son muy severas y el calor y la sequedad están presentes de forma extrema. Se podría definir como un lago de arena seca, y por si esto fuera poco, se encuentra rodeado por un árido desierto. Diríamos que es un espacio poco apetecible para vivir. Sin embargo, se han hallado pruebas de una larga y permanente presencia humana en un tiempo lejano, cuando el lago estaba lleno de vida y su agua proporcionaba alimentos abundantes a sus habitantes. Justamente cerca del lago hay una caverna conocida como la Cueva Lovelock, que desde hace un siglo ha conseguido despertar el interés de la comunidad científica, suscitando teorías de todo tipo relacionadas con lo que allí se encontró. Debido al ambiente seco de la cueva, se hallaron una gran cantidad de objetos en muy buen estado de conservación, y gracias a ellos sabemos que la cueva estuvo ocupada durante más de 4000 años. Incluso esa ocupación podría llegar a los 10.000 años de antigüedad. El descubrimiento de la cueva y lo que allí había tuvo lugar en el otoño de 1911, cuando dos mineros, David Pugh y James Hart, fueron contratados para extraer guano de murciélago de la cueva para ser utilizado como fertilizante. Al excavar el guano, se iban encontrando con diferentes objetos y utensilios que iban apartando, y cuando ya no quedaba casi guano para extraer, entonces sí comunicaron su hallazgo. En todo ese tiempo, si los mineros hallaron algo de valor, no lo reportaron, pero aún así se han rescatado más de 20.000 artefactos, incluyendo señuelos de pato extraordinariamente elaborados con fibras de junco y plumas, además de sandalias, cestas, redes de pesca, puntas de flecha de obsidiana, utensilios de piedra. Sin embargo, lo más intrigante, y que entonces desató una gran polémica, fue el informe del minero James Hart, donde se reflejaba el hallazgo, a una profundidad de 1 metro, de 2 cuerpos humanos momificados de pelo rojizo. Uno de ellos era una mujer de unos 2 metros de altura, y el otro de un hombre de unos 2,5 metros. Lamentablemente, esos cuerpos se perdieron o fueron destruidos. Nadie sabe muy bien lo que sucedió, por lo que esta parte de la historia no se puede confirmar. Según aparece en un recorte de periódico, el mejor ejemplar de las momias fue incinerado como parte de un ritual de iniciación de una logia masónica local. Un suceso realmente misterioso y casualmente muy oportuno. Respecto a la otra momia, se desconoce su paradero y se la da por perdida. Solo quedan los objetos desenterrados, y una gran cantidad de ellos fueron a parar a manos del Instituto Smithsonian, acusado en varias ocasiones por el ocultamiento de pruebas de este tipo, mientras que el resto están repartidos entre los museos locales. Entre los objetos hallados, destacan varias sandalias de fibra de juncos notablemente grandes, una de ellas incompleta. Originalmente tendría 38 centímetros de largo y se puede ver en el Museo de la Sociedad Histórica de Nevada, en Reno. Algo muy extraño, ya que una persona de 2 metros puede tener un pie de unos 30 o 32 centímetros. Y esta sandalia de 38 centímetros correspondería a una persona de aproximadamente 3 metros de altura. A esto hay que añadir algunas piezas de piedra, concretamente cilindros utilizados como morteros, también de enorme tamaño y un peso considerable para ser utilizados por una persona media. Por todo esto, algunos elementos encontrados en la cueva Lovelock hacen pensar en la posibilidad de que quienes los hicieron fueran gigantes reales que habitaron en el desierto de Nevada. Curiosamente, las leyendas de los pueblos nativos originales de ese territorio dan algunas pistas sobre la misteriosa naturaleza de esos enormes seres. La tribu más cercana a la cultura Lovelock fueron los Paiute, quienes siguieron utilizando el exterior de la cueva hasta 1829, fecha en la que fueron expulsados por el hombre blanco bajo las órdenes de Joseph Walker.
y son ellos quienes han relatado algunos detalles muy interesantes sobre la gente que vivía en ese lugar y que probablemente sus restos fueron encontrados dentro de la cueva Lovelock. Pero no solo allí, también en otros lugares cercanos. Los Paiute conocían a este clan de pelirrojos y piel clara con el nombre de Saidaku, literalmente traducido como bajo tule, nombre que hacía referencia a las fibras de juncos que utilizaban para hacer sus casas y muchos de los artefactos fabricados con ese material, incluyendo la sandalia gigante. En el libro Life Among the Paiutes, The Wrongs and Claims, escrito en 1882 por la descendiente Paiute Sarah Winnemucca Hopkins, al final del capítulo 4 cuenta la historia de cómo su pueblo tuvo enfrentamientos con una pequeña tribu de bárbaros pelirrojos, que eran temidos por los Paiute porque se comían a sus adversarios, algo que se ha demostrado tras el desenterramiento de huesos humanos con indicios de este tipo de prácticas. En un momento determinado, los Paiute les arrinconaron en una caverna, taparon la entrada con madera y la prendieron fuego, acabando con esta tribu de bárbaros. Se pueden ver algunos restos ennegrecidos en la boca de la cueva. Winnemucca añade que su gente decía que la tribu que exterminaron tenía el pelo rojizo, y como muestra de ello, se han transmitido de generación en generación un mechón que así lo prueba. La descendiente Paiute en ningún momento hace referencia a que aquellos hombres pelirrojos tuvieran una estatura sobrenatural. Sin embargo, existen otras leyendas que perduran en la memoria de los nativos que sí relatan historias de gigantes. Hay que añadir que 22 años después de la publicación de su libro y 7 años antes de que se descubriera lo que había en el interior de la cueva Lovelock, se confirmó de alguna manera la existencia de una raza de gigantes. El 15 de enero de 1904 se publicó en un artículo el descubrimiento de huesos gigantes en la zona de Nevada. El artículo detalla cómo unos trabajadores encontraron huesos que una vez pertenecieron a una especie de ser humano gigante. También se menciona que los huesos fueron examinados por un doctor, el cual dictaminó que pertenecían a un hombre que podría haber medido cerca de los 3,5 metros de altura. Esto de alguna manera abre la posibilidad de que hubiera gigantes viviendo cerca de la cueva Lovelock. Y no es el único artículo de periódico que durante el siglo XX detalla el descubrimiento de enormes huesos humanos. De hecho, cuando se iniciaron las excavaciones de la cueva Lovelock, comenzaron a circular noticias sobre gigantes pelirrojos por todos los periódicos locales y nacionales. Sin embargo, si alguna vez hubo algo de cierto en esos rumores, todas esas pruebas se han desvanecido. Por otro lado, están los que creen que todo esto es una invención. La historiadora Adrienne Mayor escribió sobre el tema en su libro Legends of the First Americans, y sugiere que la interpretación de que las momias encontradas en la cueva Lovelock fueran gigantes es solo una artimaña bien ejecutada por los empresarios locales que montaron exhibiciones turísticas para lucrarse con ello. Y añade al respecto que el color del cabello rojizo de las momias podría ser debido a la exposición a varios factores, como la temperatura, la humedad, el tipo de suelo, que hace que el cabello negro se vuelva rojo o anaranjado. Las declaraciones de la historiadora echan por tierra convenientemente toda posibilidad de que los gigantes alguna vez hubieran existido. Sin embargo, existen periódicos en los que aparecen numerosos artículos hablando sobre este tipo de seres. Aunque, según afirman algunos, el Instituto Smithsonian se ha encargado de encubrir muchas de esas pruebas, que en muchas ocasiones tienen una base real. Esta raza de gigantes no solo es un mito únicamente en Norteamérica, sino que cada pueblo o tribu del pasado tiene sus propios relatos protagonizados por estos enormes seres. Por lo que no puede ser una coincidencia que por todo el mundo se haya extendido un rumor semejante si no es porque alguna vez fue real. Por todo esto, cabe la posibilidad que la cueva Lovelock fuera el lugar donde, una vez, se asentaron esos gigantes del pasado,